Bienvenidos un día más a Reciclar Terapia. El día de hoy vamos a continuar reciclando cartón y papel para crear nuestra papelería casera. Manos a la obra. Yo utilicé 2 cajas de cereal completas, solamente les retiré las pestañitas que unen la estructura. El tamaño para este portadocumentos es el de un pliego de cartulina. Entonces estoy haciendo una añadidura de las 2 cajas de cereal para que den el ancho de la cartulina. Solamente estoy marcando dónde va a quedar la parte delantera y el tamaño de la parte trasera también. La trasera debe ser un poco más alta porque va a llevar una pestaña para el cierre. Son necesarias 2 cartulinas para que nos quede al tamaño. Y bien, pues aquí estás viendo que lo que hice fue hacer la añadidura sobre la cartulina y la pegué con una dilución de pegamento de madera en un 30% y engrudo en un 70%. Asegúrate de pasarle muy bien la mano o una bolsita, un trapito para que quede muy bien pegado. Una vez hecho eso, hay que marcar una pestaña que nos va a permitir doblar la cartulina para que quede bien forrado nuestro cartón. Y esto lo estoy haciendo ayudándome de una regla y ahí sí pegamento de madera puro que está muy bien esparcido con una brocha. Se pega como te comentaba, con el auxilio de una regla porque yo no tengo plegadera. También corté unos trozos de cartulina que tienen la medida del ancho y 2 para los costados. Se están doblando para que sea como un acordeoncito. Esto nos va a permitir que nuestro portadocumentos se pueda hacer un poco más ancho si es que la cantidad de documentos que vas a utilizar son muchos y va a tener una división en el interior. Las marcas para los dobleces tienen una distancia entre sí de 1,5 cm y son 4 porque son 2 para cada una de las divisiones que tú necesites, además de las 2 que se requieren para poder pegarlo a las piezas delantera y trasera de nuestro portadocumentos. Con la finalidad que sean más resistentes estas piezas que van a estar a los costados y en la parte de abajo, las voy a forrar con un trozo de tela de una blusa que ya no se utiliza y esto lo hacemos empleando pegamento de madera puro y debe estar muy bien pegado. Lo cortamos a la medida. Mientras esto se termina de secar, vamos a hacer estarcido en la pieza que va en medio. Debe tener el mismo tamaño, menos 1 centímetro de el tamaño que tiene nuestra pieza delantera. Y también yo le hice una especie de corte para que quede un poco más abajo por la parte central. Y ya que terminamos el estarcido, ahora sí vamos a pegar las partes que tienen ese acordeoncito, que son las que quedarán en los costados. Es importante que quede en la parte de abajo ese espacio como en V para que ahí entre la del costado. Debes pegarlo muy bien y vamos a reservarlo. A las piezas delantera y trasera pues ya están unidas a la cartulina. Esa parte blanca ya la decoramos utilizando el estarcido. Por la parte donde se nota el cartón lo vamos a hacer con una cartapesta de trozos de hojas de papel bond que eran de fotocopias. Puedes utilizar periódico o también trozos de libros si es que tú los tienes. Vamos a dejar que se seque y mientras esto sucede, de los trozos restantes de cartón cortamos esta figurita que vamos a pegar entre sí. Una vez pegada, ya seca, vamos a afinarla para que quede bien delineada. Tras ello haremos un orificio en esa parte central que sea del diámetro un poquito más delgado, más pequeño que una pajilla, que la vamos a emplear para hacer unos remaches caseros que además pues con el color del popote vamos a poder dejar del mismo color que estamos empleando para decorar el portadocumentos.
Y esto es muy sencillo, introducimos la pajilla en el popote y con una plancha que tenga antiadherente preferentemente, vamos a ir haciendo hacia los costados. Esto es importante que se haga hacia los costados porque si tú lo haces solamente en una sola dirección, hacia abajo, va a hacerse peros hacia adentro el plástico y lo que queremos es que quede hacia afuera para que justamente sirva como un remache. Y ya una vez que lo tienes así, cortamos y vamos ahora a hacerlo por adentro. Esto debes hacerlo con mucho cuidado para no quemarte porque pues no tenemos de dónde sujetarlo. La plancha está en un nivel medio alto, no está al máximo, de tal forma que el plástico se reblandece y puedes estar empujando con tus dedos hacia afuera para que quede con esa forma por donde pasaremos un hilo y que se maltrate lo menos posible el cartón. Vamos a utilizar unas plantillas de estarcido, esta última es casera. Te voy a dejar el enlace donde puedes descargar la imagen si te gusta esta de mariposas y también el video donde muestro cómo es que puedes hacer tus extensiles caseros. Unimos con pegamento de madera la pieza que va a hacer la división y los costados para después forrar con el plástico autoadherible más delgado que encuentres solamente para proteger. Después de ello vamos a hacer unos orificios en nuestra pestaña que va a ser el cierre, son 5 en total, en donde vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro popote. Sin embargo, en esta ocasión para el cierre y con la finalidad de que no se vaya a quemar el plástico que ya pusimos para forrar, vamos a emplear un trozo de cartón que va a tener un orificio. Y ahí vamos a usar nuestra pistola de silicón únicamente con el piquito. Vamos a ir aplastando el plástico hacia los lados para que quede con esa forma. Al final únicamente necesitamos utilizar nuestros dedos para ponerlo hacia abajo. Y por esos orificios vamos a pasar en el central nuestra pieza de cartón ya con unos trozos de hilo que le retiramos a las infusiones y lo vamos a meter. Para la parte trasera vamos a unirle otros pedazos de hilo para que hagan como un pompón y solamente lo vamos a amarrar. De esta forma no se va a salir y ahí vamos a poder colocar las etiquetas de datos de la persona que va a utilizar este portadocumentos. Para tener un cierre más seguro vamos a utilizar este hilo elástico que vamos a iniciar introduciendo por uno de los orificios de los costados desde abajo. Los vamos a pasar por los otros 3 a excepción de el que tiene la etiqueta. Hacemos un nudito y solamente jalamos por arriba para poder hacer el cierre con las esquinas inferiores. Esto va a permitir que no se salgan los documentos. Este trabajo queda muy bien reforzado al ser cartón, lo que tiene, aparte de la cartulina y por supuesto el papel que se utilizó para la cartapesta. A un costo muy bajo en comparación con los que encuentras de este tipo en alguna papelera y por supuesto reciclando. Espero que te inspire y gracias por acompañarme.